¿Alguna vez has llegado a la semana antes de la regla sintiéndote como otra persona? Y no me refiero a estar un poco cansada, me refiero a esta sensación de que hay algo dentro de ti que se ha desajustado, que estás irritable sin motivo, que tienes el vientre súper hinchado, que estás durmiendo peor, que te sientes con una tristeza que de pronto aparece de la nada y además no sabes muy bien de dónde viene. Y lo más raro es que cuando te baja la regla, esa versión de ti pues parece que desaparece. Es como si tú de nuevo volvieras a ser tú. Eso que sientes tiene un nombre de hormona. Y hoy vamos a hablar de ella. Se llama progesterona y es mucho más que una hormona que sube o baja con el ciclo. Es una hormona zen, la hormona de la calma, del sueño profundo, de esa sensación de que todo está en su sitio. Y cuando baja lo notas en todo, en el humor, en tu barriga, en tu cabeza, en tu piel, en tu descanso. Bueno, pues hoy vamos a hacer algo que pocas veces se hace. Vamos a acompañar a la progesterona a lo largo de toda tu vida, desde los 20 hasta más allá de los 60, porque esta hormona no se comporta igual en cada etapa y entender lo que está haciendo en ese momento concreto de tu vida en el que ahora me estás escuchando es importante para poder cuidarte como necesitas. Te prometo que al terminar este episodio, que va a ser una masterclass como no has visto en YouTube sobre la progesterona, vas a tener todo un mapa de tu progesterona a lo largo de las décadas, de por qué baja antes de tiempo, de qué puedes hacer tú desde hoy para protegerla, etcétera, etcétera. Yo soy Marta León, ingeniera química, naturópata, PNI, dietista integrativa y autora de 4 libros especializados en salud hormonal femenina, alimentación y en esto de cuidar tus hormonas comiendo rico. Así que venga, comenzamos, que tenemos mucho de lo que hablar hoy. Bienvenida a este podcast de divulgación sobre hormonas. Un podcast que te acompañará en cada episodio a cuidar de tus hormonas un poquito más cada día. Mi nombre es Marta León y venga, comenzamos. Si tienes 20 y pocos años y estás escuchando esto, quiero que sepas que este bloque es para ti. Y si ya pasaste los 40, quédate también porque aquí está la clave, el origen, el kit de la cuestión de todo lo que te ha ido pasando después. A los 20, la progesterona debería estar en su momento de mayor protagonismo relativo, o sea, tu ciclo funciona o debería funcionar como si fuera un sistema de esto de 2 tiempos perfectamente coordinados. O sea, primero una fase folicular donde los estrógenos están arriba, donde tienes energía a tope, claridad mental, ganas de comerte el mundo, mucho foco, ¿no? Vale, y un segundo momento del ciclo que se llama la fase lútea, que está sobre todo después de la ovulación, donde el cuerpo lúteo se hace protagonista, ¿no? Ese pequeño saquito que deja el folículo roto cuando se abre y libera el óvulo, ¿vale? Vale, pues este saquito empieza a fabricar progesterona. Sí, el folículo, que cuando maduró se abrió y liberó al óvulo, ese dejó una cascarita que ahora es nuestra protagonista porque se transforma de repente en la fábrica de progesterona. Y esa progesterona es la que nos da calma, sueño profundo, temperatura corporal estable, es la que te protege. Pero el cuerpo lúteo es la fábrica de progesterona durante un tiempo determinado, o sea, no dura eternamente. No produce progesterona infinita. Pasados unos días, sus niveles comienzan a descender. Es como si fuera una fábrica pues un poco efímera, ¿no? Y entonces, en la última semana del ciclo, poquito antes de que te venga la regla, unos días antes de que te venga la regla, que es cuando el cuerpo lúteo ya empieza, digamos, a desinflarse y la producción de progesterona cae, pues ahí el sistema nervioso se queda sin su freno natural. Y aquí entra la conexión que quiero que aprendamos hoy. La progesterona en el cerebro se convierte en un metabolito llamado alopregnenolona. No hace falta que te lo aprendas, tú simplemente escúchame. Y este metabolito, fíjate, activa los receptores GABA, que igual no te suenan de nada, pero son los mismos receptores que activan los ansiolíticos, o sea, toda esta medicación que tomamos a veces cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, los mismos receptores que te dan esa sensación de que todo está bien, de que podemos fluir con la vida, de que aquí no pasa nada, de que nos da todo un poco igual, ¿vale? Pero no porque realmente te dé igual, sino porque, oye, te tomas la vida con optimismo, con alegría, ¿verdad? Que hay momentos del ciclo donde te tomas la vida un poquito como con más ligereza y hay otros momentos donde todo
todo pesa y todo se hace complicado. Bueno, pues sin progesterona el cerebro pierde esa capacidad de vivir la vida de manera como más ligera, ¿no? Pierde ese freno. Y entonces entra en un estado de irritabilidad. Hemos dicho que esto sucede sobre todo, bajada de progesterona, sucede sobre todo antes de la menstruación. Vale, pues antes de la menstruación, cuando mis niveles de progesterona están bajando, yo entro en una especie de estado de irritabilidad más fácil, ¿no? Me puedo encontrar incluso con episodios de ansiedad o como con peor tolerancia al estrés. Puede aparecer el insomnio. Algunas mujeres duermen peor los días antes de la regla. Bueno, pues aquí tenemos la explicación bioquímica en realidad de por qué pasa esto. Imagínate lo que pasa cuando ese cuerpo lúteo no ha producido mucha progesterona. O sea, yo te he dicho lo que puede suceder de manera cíclica, pero imagínate que esto, además de manera cíclica, no solamente te ocurre en una fase del ciclo, sino que la producción de progesterona es ineficiente en general, ¿no? Entonces, cuando hay ciclos, por ejemplo, en los que directamente no ovulas, porque puede ser que tengas ciclos anovulatorios, que de esto se habla poco, pero esto también existe. Bueno, pues aquí la progesterona no llega, o llega poco, o llega tarde, y con la progesterona baja, pues retenemos más líquidos, tenemos pechos más sensibles, a veces nos sentimos tristes, sin que en realidad haya una causa aparente. ¿Sabes esto de que de pronto tienes ganas de llorar y no sabes muy bien por qué, pero es que tienes ganas de llorar? Pues esto. ¿Te suena todo esto? Bueno, si esto te suena, déjamelo en comentarios, que me encantará leerte, como siempre. Pero amiga, esto en realidad no es cosa de mujeres, ni es que seamos inestables, ni es que estemos locas, no, es bioquímica y tiene solución, porque que haya un desequilibrio en la progesterona sabemos que puede afectar pues un poco a todo lo que te estoy contando, pero hay más que quiero contarte, porque a los 20 hay una causa de déficit de progesterona que en realidad nadie nombra y que está también afectando a muchísimas mujeres jóvenes y tiene que ver con el estrés, porque mira, cuando tu cuerpo percibe estrés crónico, y no hablo solo del estrés emocional, me refiero sobre todo a dormir mal, comer sin horarios, estar expuesta a la luz azul artificial hasta las 12 de la noche, hasta la 1, hasta las 2, hasta las 3, porque yo que sé, estás estudiando para un examen o porque tienes una vida muy social y sales mucho de marcha. Pero bueno, todo esto en general son estresores que activan mecanismos de supervivencia muy antiguos y tú tienes en tu cuerpo un aminoácido llamado tirosina. La tirosina, que a lo mejor no te suena de nada, no hace falta, la tirosina es la materia prima con la que fabricamos dopamina, noradrenalina, adrenalina. O sea, es tu base del sistema de alerta, de tu motivación, de tu capacidad de respuesta, pues cuando hay peligros. Y el problema es que como estamos súper estresadas todas, la tirosina se nos agota. Se nos agota fabricando hormonas de la supervivencia, como por ejemplo catecolaminas, hormonas del estrés. Y claro, no queda suficiente para otros procesos que también necesitan tirosina, incluida la salud de la tiroides. Sin una tiroides funcionando bien, no tienes que tener hipotiroidismo, simplemente una tiroides funcionando bien, al 100%, ¿vale? La cascada hormonal que nos lleva a producir progesterona también se ve comprometida. Es que en el fondo todo está conectado con todo. Y de eso hablamos más despacio en el siguiente bloque, pero yo ya te lo quería adelantar porque quiero que te quedes con esto. Si todos los meses tú te sientes emocionalmente muy inestable y ves que hay mucho síndrome premenstrual, amiga, esto no es normal. ¿Es frecuente? Sí, pero no es normal. Es una señal de que la progesterona no está llegando donde tiene que llegar, o bien porque tengas malos hábitos, o bien porque haya mucho estrés, pero si a los 20 tú ya tienes ciclos irregulares, mucha irritabilidad premenstrual o incluso normalizado el dolor menstrual, no las molestias, que esto lo podemos tener todas, dolor del que te para, dolor del que hace que todos los meses sí o sí no puedas vivir sin medicarte, vale, pues tu cuerpo puede ser que nos esté contando algo, puede ser de la resolución de la inflamación o puede ser porque no estamos gestionando bien, no tenemos un buen equilibrio de la progesterona. Vale, pues si eso te pasa, escúchalo. En el siguiente bloque vamos a hablar sobre los 30, sobre la fertilidad, sobre la tiroides, sobre el estrés que nos va robando hormonas antes de que lleguen a donde tienen que ir. Así que bueno, vamos a hablar también de algo que te va a encantar, la abuela de todas las hormonas. Vamos allá, ¿por qué es importante la progesterona
a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y más allá. La progesterona es una hormona que va mucho más, tiene unas implicaciones en nosotras que van mucho más allá de la salud reproductiva. Seguramente a ti como a mí nos han contado que la progesterona es importante en la segunda fase del ciclo porque permite la vida, permite que el ovulito fecundado, el embrión, ¿no?, se implante en todo lo que es, bueno, pues el endometrio, ¿no?, en todo eso, lo que es esa piel mullidita, ¿no?, etcétera. Y sí, es cierto, pero la progesterona también es una hormona que transforma nuestra plasticidad cerebral, que la necesitamos para mucho más que solo la reproducción, porque las mujeres somos mucho más que vasijas que reproducen. Entonces, te animo a que me escuches hasta el final del episodio porque vamos a ir recorriendo todas las décadas y viendo qué es lo que hace la progesterona por nosotras y cómo la podemos cuidar. Vale, pues pasamos a los 30. Los 30 son para muchas mujeres la década de la productividad total. Trabajo exigente, si estás haciendo un máster o un doctorado o algún posgrado muy exigente, quizás tienes una relación estable, quizás tienes la decisión de ser madre por ahí sobre la mesa o la presión de que el reloj biológico tic-tac, tic-tac, tic-tac corre. Bueno, quizás un cuerpo que empieza a dar señales que antes no daba y que tendemos a ignorar, pues porque no tenemos tiempo de pararlas. Por ejemplo, esa copita de más que te tomas un sábado y el domingo pues ya el cuerpo lo nota porque ya no tienes 20, por ejemplo. O algo que veo mucho en mi curso de Cuida a tus hormonas sin anticonceptivos, mujeres de 32, 35, 38, que llevan meses intentando quedarse embarazadas y no lo consiguen y no tienen éxito. O que tienen una fase lútea tan corta que el óvulo parece como que no tiene tiempo de implantarse. O que tu médico te dice que la tiroides está en rango, pero tú sigues sintiéndote agotada, con frío, con el pelo que se te cae, con una progesterona que nunca acaba de subir lo suficiente y te ves todos los ciclos con manchadito marrón. Y la conexión entre todas estas cosas, tiroides, estrés, progesterona, es lo que yo quiero explicarte hoy. Venga, pero empecemos por la abuela. ¿La abuela? ¿Cuál abuela? Bueno, todas nuestras hormonas esteroideas, ¿no?, cortisol, estrógenos, testosterona, progesterona, nacen, ¿no?, tienen como un árbol genealógico hormonal y nacen de una misma molécula madre que quizás no conocías. Esa molécula madre se llama pregnenolona. No hace falta que te lo aprendas, pero la pregnenolona es, digamos, la madre de todas estas hormonas. Cortisol, estrógenos, testosterona, progesterona, todas. Vale, pues para fabricar pregnenolona necesitamos algo más, o sea, necesitamos a esas moléculas abuelas de las cuales, ¿no?, pues si están todas bien, podemos tener la materia prima suficiente para fabricar esta pregnenolona. ¿Cuáles son esas moléculas abuelas? Pues la primera de todas y la más importante, el colesterol. Sí, para fabricar estrógenos y progesterona necesitamos colesterol, amiga. A mí el colesterol me gusta llamarle, pues eso, la molécula abuela, porque es la materia prima estructural de la que fabricamos muchas de nuestras hormonas. Y sin embargo al colesterol le tenemos mucha manía, parece que nos va a matar. Y es como sí y no. O sea, también tenemos que tener en cuenta que no es una molécula que la naturaleza la ha puesto ahí para fastidiar a los cardiólogos. En mujeres en edad menstrual, el colesterol es necesario para fabricar progesterona. Así que es importante que lo miremos, no solamente pensando, lo miremos en las analíticas, no solamente pensando, uy, a ver si lo voy a tener alto. No, también míralo pensando, uy, a ver si lo voy a tener bajo, porque tampoco nos conviene, ¿vale? Bueno, pues colesterol, molécula abuela. La T3 libre, o sea, una hormona, la tirosina libre, una hormona que activa, digamos que es la forma activa de la hormona tiroidea. Y en tercer lugar, el retinol, que es la vitamina o la provitamina A, también en su forma activa. 3 ingredientes. Si falta uno solo de estos 3 ingredientes, toda la cadena hormonal se resiente. Vale, y ahora bien, ¿qué pasa cuando el cuerpo está bajo estrés crónico? Mucha fabricación de cortisol, ¿no? De cortisol, de adrenalina, de todas estas sustancias. Pues que ocurre algo que en endocrinología se llama el robo de la pregnenolona. ¿Te acuerdas que decíamos que la pregnenolona era madre, no? Vale, pues si no hay madre, no hay hijas. A lo mejor hay abuelas, pero si no hay madre, no hay hijas, ¿sí? Tu sistema nervioso, imagínate, percibe una amenaza.
Que puede ser pues el plazo de entrega de un trabajo, o que te acabas de comprar una casa y estás, yo qué sé, liada con el tema de la hipoteca, o que estás mudándote, o que acabas de tener una mega discusión de estas que te he puesto patas arriba a tu vida. Bueno, puede ser el simple hecho de no dormir lo suficiente o de cualquiera de estas cosas que te he contado, no dormir lo suficiente durante semanas, no porque no duermas un día, pero no dormir lo suficiente durante semanas o cualquiera de estas cosas que te he contado, que para tu cerebro todo es lo mismo, es peligro, no estoy segura. Y cuando hay peligro, el cuerpo prioriza siempre la supervivencia por encima de la reproducción. Esto yo creo que es lógico y normal y no hace falta que lo expliquemos, ¿no? Es que es más importante sobrevivir que reproducirse. De hecho, podemos estar vivas sin reproducirnos, pero no podremos reproducirnos si no vivimos, ¿no? Entonces, quiero decir, es evidente que siempre va a tomar como prioridad la supervivencia. Vale, pues si el cuerpo siente que la decisión entre sobrevivir y reproducirnos, ¿no?, se pone sobre la mesa, lo va a tener muy clarito. Siempre, sin excepción, supervivencia. Iba a decir reproducción, no, supervivencia. Así que agarra toda la pregnenolona disponible, esa molécula madre, y la dirige hacia la fabricación ¿de qué? De hormonas de la supervivencia, de cortisol, que es sobre todo la hormona que te mantiene activa, que te mantiene alerta, que te mantiene en pie ante una amenaza. Y si toda la pregnenolona va para fabricar cortisol, ¿qué te queda para fabricar progesterona? Pues muy poco, o nada. O sea, aquí está en realidad la pescadilla que se muerde la cola. Pero escucha, el cortisol elevado, sobre todo elevado de forma crónica, mantiene la glucosa en sangre alta, el azúcar, ¿sí? Porque el cortisol lo que hace es que activa esa liberación de glucosa desde el hígado, es lo que se llama gluconeogénesis, esto no hay que aprendérselo, tranquila. Vale. Hace que el hígado, para que nos entendamos, empiece a liberar más glucosa. Y esto lo hace para darnos energía rápida ante el peligro. Cuando tenemos la glucosa elevada, esto a su vez lo que hace es que interfiere con la señalización normal hormonal y dificulta aún más la ovulación. O sea, es como si le deja muy claro al sistema que ahora mismo no estamos en capacidades o no estamos en el mejor momento para ovular, para que el ciclo se mantenga, ¿de acuerdo? Fíjate que esto lo hace el cuerpo de manera natural. Si yo lo que hago es que tomo mucho azúcar, esto tampoco me va a sentar muy bien, pero bueno, mucha azúcar en sangre dificulta, no decíamos, interfiere con la señalización hormonal y dificulta aún más la ovulación. Y claro, si dificultamos la ovulación, ¿de dónde habíamos dicho que sacábamos la progesterona? De la cascarita que dejaba el folículo, o sea, cuando el folículo se abre y libera el óvulo, esa cascarita que, digamos, que donde había estado madurándose ese óvulo, ese folículo, ¿vale? Pues esa cascarita que queda cuando el óvulo ya emprende su camino, es la que se convierte en la fábrica de progesterona. Entonces, si yo no ovulo, la capacidad que tiene este cuerpo lúteo, esta cascarita de fabricar progesterona, pues se queda un poquito en el aire, ¿no? Así que si desayunas dulce, si tienes picos de glucosa frecuentes, si comes sin orden, sin horario, porque no tienes tiempo, o incluso cenas tarde tardísimo, ¿no? Y tu cuerpo está luego recibiendo una señal metabólica, ¿no? Todo el rato de azúcar, azúcar, azúcar. Claro, esto lo que hace es que detiene la producción, o puede entorpecer, vamos a decir, porque no es que la detenga para todo el mundo, pero entorpece la producción de hormonas sexuales, de hormonas como estradiol, como progesterona, ¿no? Antes incluso de que empecemos. Así que esto no es una cuestión de tentaciones, de antojos, es que esto es bioquímica. Por eso mujeres con síndrome de ovario poliquístico de corte metabólico o mujeres con prediabetes o mujeres con diabetes pueden tener problemas cíclicos, problemas en sus ciclos menstruales. Es que esto es bioquímica. ¿Sí? Vale, y ahora hablemos de la tiroides, porque ahora te acabo de hablar del robo, el secuestro, ¿no?, de la pregnenolona y que esto puede hacer que el cuerpo empiece a fabricar hormonas de la supervivencia en detrimento de las hormonas de la fertilidad, ¿no?, o de la reproducción. Vale, pues vamos a ver a la tiroides, porque todo está conectado por aquí. Entonces, si hablamos de la tiroides, que es el eslabón que más se ignora cuando se habla de progesterona y cuando se habla de fertilidad, la tiroides es importantísima. Acuérdate de estos 3 ingredientes que te decía que necesitamos para fabricar a esta madre, a esta pregnenolona, ¿vale? Necesitamos colesterol, necesitamos T3 libre y necesitamos tirosina libre y necesitamos retinol, ¿vale? La T3 libre, como decía, es la forma activa de la hormona tiroidea.
no la T4, que es la que muchas veces nos miden en la analítica. Esta, digamos, es la forma que circula en sangre y que es la que se suele medir. Pero la T3 libre es realmente la que entra en la célula y hace el trabajo. O sea, cuando la tiroides no funciona de forma óptima, aunque esté en rango, ¿no?, que te ponen dentro de los valores de referencia de la analítica, vale, pues lo que está pasando es que la conversión de T4 a T3 libre puede estar comprometida. Y si no hay suficiente T3 libre, no hay suficiente pregnenolona. Y si no hay suficiente pregnenolona, si no está la madre disponible, ¿qué es lo que pasa con las hijas? Pues no hay suficiente progesterona. O sea, yo esto en la consulta lo veo todo el rato. Mujeres con Hashimoto, mujeres con hipotiroidismo de libro o con hipotiroidismo subclínico, que son las que normalmente les dicen en la clínica o en el médico o en el hospital o en el centro de salud o donde sea, les dicen que no, que está todo bien, que los valores no están mal, ¿no? Vale, pues esto lo que hace es que nos mantiene en un estado de vulnerabilidad. Sobre todo de vulnerabilidad a la hora de producir progesterona. Podemos encontrarnos, si nuestra tiroides no está bien, con insuficiencia de progesterona, especialmente en la fase lútea. Así que si estás en esa situación, no te conformes con que te digan que tu tiroides está bien. Si estás en esa situación, ¿cómo sabes que estás en esa situación? Pues con lo que te he dicho antes. Sueles estar muy cansada, sueles tener habitualmente frío, se te está cayendo mucho el pelo, te pasa que te notas despistada. Ya no solamente un tema de cansancio, sino un tema de voluntad, que te cuesta hacer cosas, que todo se te hace cuesta arriba, que a veces te quieres hacer una bola y que el día pase, porque no tienes fuerza para afrontar la cantidad de retos que nos pone el día, ¿no? Vale, pues si pasa esto, pide que te midan la T3 libre, porque puede ser que tu tiroides no esté tan bien como te imaginas. Y si estás intentando quedarte embarazada y no lo consigues, pues investiga también este eje, mira a ver hazte un perfil tiroideo bueno, mira a ver también qué tal están los anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa, bueno, todo este tipo, ¿no?, de anticuerpos que son los que determinan si tenemos Hashimoto o no. Y hay una tercera conexión que también quiero nombrarte, porque afecta directamente a cómo la progesterona llega a nuestros tejidos y cómo se recicla, ¿vale? Que es todo lo que tiene que ver con nuestro intestino. Y de hecho te voy a hablar de un concepto que no hemos mencionado nunca en el podcast, que se llama el progesteboloma. Quizás si me has escuchado ya antes te suena mucho esto del estroboloma. Dirás, Marta, madre mía, me traes cada cosa. Bueno, es que te traigo lo mejor. O sea, no te vas a quedar nunca sin saber algo, porque esto es el Netflix de las hormonas en mi canal. Entonces siempre te voy a traer cosas que no te cuentan en otros sitios o que te cuentan en otros sitios, pero yo te las traigo aquí y te las explico bien. Entonces, ya sabes que yo hablo mucho de estroboloma, ese conjunto de bacterias intestinales que metabolizan los estrógenos. Bueno, pues existe un mecanismo equivalente también para la progesterona. Un ecosistema microbiano, sobre todo intestinal, ¿no?, que participa en la metabolización y sobre todo en el reciclaje, ¿no?, reciclaje o eliminación según de esta hormona, de la progesterona. Y este se llama el progesteboloma. Cuando hay disbiosis, cuando el equilibrio de tu microbiota está alterado, ese mecanismo falla. La progesterona no se recicla bien. Y como no se recicla bien, no llega donde tiene que llegar. Y entonces, como no llega donde tiene que llegar, el eje intestino-cerebro, que regula también nuestro estado emocional, porque yo por eso le llamo la hormona Zen, se resiente. ¿Y cuál es el resultado? Pues peor estado de ánimo, sobre todo en la fase lútea, más irritabilidad, más tristeza, peor digestión en la segunda mitad del ciclo, a veces incluso sensación de más estreñimiento, como que se detiene, parece que se te detiene la motilidad, ¿no?, la movilidad es como de todos los alimentos, ¿no? Parece que no conseguimos ir tan bien al baño. Bueno, y una fertilidad que, claro, si la progesterona se compromete, pues la fertilidad también se ve comprometida. Aunque esto no sea una causa visible en una analítica convencional. Así que cuidar tu microbiota, como digo siempre, es una manera no solo digestiva de cuidarte, sino también hormonal. Es que realmente pensar en la microbiota solamente como, bueno, pues esas bacterias que viven en mi intestino y de las que depende que mi digestión sea buena, esto es súper simplista ya. Hoy en día sabemos que la microbiota es un superorganismo que influye en todo. En eje intestino-cerebro, en el eje intestino-ovario, en todo. Sí, en el eje intestino-piel, bueno.
Entonces, en los 30, cuando la presión reproductiva es máxima, cuidar el ecosistema de la progesterona, tal y como te vengo diciendo, fíjate que te he hablado de un montón de cosas, te he hablado de la pregnenolona, te he hablado del estrés, te he hablado de la tiroides, te he hablado del intestino, un poco rapidito, porque si no es que aquí podríamos estar hasta mañana. Pero claro, todas estas son palancas súper importantes si lo que quieres es cuidar la progesterona. Que es que me vienen muchísimos mensajes diciéndome, Marta, ¿qué tomo para la progesterona? No es que tomo para la progesterona tiene todo un entramado súper complejo. Por eso hoy quería hacer esta masterclass, o estamos haciendo esta masterclass tan completa sobre progesterona, porque realmente es más difícil de lo que, o más, vamos a decir, es un poquito más intensito, ¿no? Más diverso, ¿no? De lo que, no, para la progesterona hago esto, y ya como hago una cosa, chimpum, no. Y bueno, aunque no quieras ser madre, cuidar tu ecosistema de la progesterona también va a garantizar tu salud hormonal en la siguiente década, en la década de los 40, que también es interesante a nivel hormonal. Vale, y espera un segundito, que quiero hablarte también de cómo los disruptores endocrinos, esos que llevamos años esquivando, interfieren directamente con nuestra progesterona. Y sé lo que estás pensando ahora mismo. Vale, Marta, y entonces, si los disruptores endocrinos también interfieren en la progesterona, esto puede tener que ver no solamente con el aire que respiro y con mi entorno, sino con lo que cocino, en qué guardo la comida. Pues sí, pero tranquila que para eso está Conasi. Conasi es ese rincón de internet donde puedes comprar sin leer la letra pequeña, con lupa, con el ceño fruncido, puedes comprar tus cosas para la cocina. Porque todo lo que encuentras ahí, y hablo de todo, está pensado para no alterar nuestras hormonas. A mí de verdad que esto me da una tranquilidad y una calma que no te puedes imaginar. Por ejemplo, las sartenes. Pues mira, tienes de acero inoxidable, de hierro fundido, de hierro mineral, de titanio. Tienes sartenes antiadherentes sin teflón, por si te da cosilla eso de que se te peguen los alimentos. Y hasta sartenes de cerámica, preciosas, sin recubrimientos de estos polémicos. Ni nada que cuando le pones fuego fuerte empiece a desprender lo que no queremos, vaya a nuestra comida y luego al final te lo termines comiendo. Pero es que tienen también hervidores, teteras, cafeteras. Todo sin plásticos de estos con bisfenoles, ni bisfenola, ni otros bisfenoles que son primos hermanos, igual de problemáticos. Tienen tarros para hacer fermentaciones, ollas para hacer guisos, caldos a fueguito lento, por ejemplo, ¿no? Estas ollas bonitas. Y es que cuando entras en Conasi y navegas un poco te das cuenta de que no es solamente una tienda, es como una declaración de intenciones de aquí cocinamos, conservamos y comemos sin meter al enemigo en casa. A mí me encanta. Y además tienen una selección de fermentos ecológicos espectaculares para que todo lo que digo siempre de cuidar nuestra microbiota y con ella nuestro equilibrio hormonal, pues oye, lo puedas poner en práctica desde ya, desde mañana mismo, desde un clic. Entra en conasi.eu, date una vueltecita por sus maravillas y si quieres aprovechar un descuentito en tu compra, pues pon mi código MartaLeón y el número 5, así todo junto. De nada. Y ahora sí, venga, seguimos con el episodio. Vale. Hemos visto lo que pasa a los 20 cuando la progesterona ya empieza a hacer de las suyas. Hemos visto lo que pasa a los 30 cuando el estrés, la tiroides, la microbiota pueden comprometer nuestra fertilidad. Y ahora vamos a los 40, porque aquí las cosas cambian un poquito. A los 40 la progesterona ya no es que se escaquee, es que directamente empieza a despedirse de nosotras y es la primera en hacerlo. Quédate que te cuento. Si tienes 40 y algo años y estás escuchando esto, es muy probable que te resuene todo lo que voy a contar, porque ya lo vendrás sintiendo, quizás de forma más sutil, y es algo que no notas como que hay algo que está cambiando, pero que no está cambiando de golpe, no es que lo haga de un día para otro, ¿no? O de repente, ¿no? No es que cumplas 40 y ya empiece a suceder, sino que poco a poco, casi sin que nos demos cuenta, los últimos días antes de las reglas se han vuelto, pues a veces emocionalmente un poco más difíciles. O empezamos a notar ese sangradito marrón que ya empieza a aparecer todos los ciclos, y no un poquito, sino a veces durante días. O te notas con más hinchazón. Te notas emocionalmente más irritable. Puede que tu sueño, por ejemplo, ya no sea lo que era. A lo mejor lo achacas a que como has tenido hijos, si es que has tenido hijos, pues claro, llevas tiempo despertándote más en la noche y claro, esta es la consecuencia. Y bueno, sí y no.
porque igual no has tenido hijos y a lo mejor lo estás achacando al estrés, que oye, todas tenemos estrés, o sea que ahí también seguramente haya un poquito de estrés. Pero es que están pasando más cosas, o sea, de repente tus ciclos a veces llegan antes, a veces un pelín más tarde, algún mes tienes más sangrado de lo habitual, con coágulos, pero sobre todo, cuando vas cumpliendo 42, 44, 46, te va viniendo una sensación general de que tu cuerpo está haciendo pequeños cambios, como que ya no responde igual que antes, aunque hagas exactamente lo mismo de siempre. Y claro, nadie nos explica bien por qué. Así que venga, vamos a explicarlo. Y es que a partir de los 37, 38 o incluso un pelín antes, depende un poco de cada mujer, sobre todo si hay estrés crónico, si hay mucha disbiosis intestinal, si la función tiroidea está comprometida y he pasado tiempo con un hipotiroidismo subclínico que nadie me ha mirado, nadie me ha atendido. Bueno, pues a veces con esta edad, como digo, incluso antes de los 40, empieza un descenso sutil en los niveles de progesterona de nuestra fase lútea. Sí, la progesterona, que esto no nos lo cuentan siempre, comienza su descenso varios años antes que los estrógenos. Muchas veces incluso cuando estamos en búsqueda de un embarazo, a lo mejor del embarazo de tu primer hijo, a lo mejor del embarazo de tu segundo o tu tercer bebé, pero no necesariamente en un momento en el que tú ya te imaginas pues que te estás acercando a la perimenopausia. ¿De acuerdo? Por eso a veces en embarazos de más de 35 nos recetan la progesterona. ¿Esto te ha pasado? Venga, déjamelo en comentarios que me encantará leerte. Como digo en mi libro La Revolución Invisible, la progesterona es la primera que se va de la fiesta. Y lo hace porque su producción depende directamente de la ovulación. Específicamente del cuerpo lúteo, que es ese pequeño organito, ¿no?, endocrino que se forma después de que el folículo haya crecido, haya madurado, ¿no?, se abra y libere el óvulo en la ovulación. Vale, pues esa cascarita, por decirlo así, ese pequeño órgano, va a estar durante unos 12, 14 días siendo la fábrica de progesterona más activa de nuestro cuerpo. Pero a partir de los 38, 40, 43, esos folículos, ¿no?, se abren, liberan el óvulo, poco a poco se vuelven menos sensibles a las señales del cerebro. O sea, este eje hipotálamo, hipófisis, ovario, o sea, cerebro-ovario, para que nos entendamos, parece como que empieza a perder precisión. De pronto tengo ciclos anovulatorios, es decir, ciclos donde no tengo ovulación. Esto, si estás midiendo la temperatura o midiéndote con las tiras, sobre todo midiéndote la temperatura se ve muy bien, pero bueno, o con las tiras, ¿no?, de orina para mirar la fertilidad, lo puedes ver. Pero incluso aunque no vayas tan al detalle, lo que no nos cuentan es que a lo largo de nuestra vida pasamos por momentos donde de pronto tenemos ciclos anovulatorios y que a partir de los 30 esos ciclos anovulatorios pueden suceder de manera más frecuente y a partir de los 40 pueden suceder de manera más frecuente. No siempre, no en todas las mujeres, pero entiéndeme. Pero claro, cuando no hay ovulación, pues imagínate, ese folículo que se ha madurado no se abre, no libera el óvulo para que emprenda su camino, ¿no?, y haya fertilidad o no, pero digamos como que no se abre y se transforma en el cuerpo lúteo. Entonces, no hay cuerpo lúteo capaz de producir la progesterona que necesitamos. Y claro, todo el cuerpo lo nota. Y aquí ocurre algo que es súper importante que expliquemos bien, porque es una de las cosas que más confunde a las mujeres en esta etapa, y es que el déficit de progesterona en los 40 no significa necesariamente que los estrógenos también estén bajos. Ojo. De hecho, en las primeras fases de la perimenopausia los estrógenos pueden estar perfectamente normales o incluso un poquito elevados de forma intermitente, pero lo que ocurre a principios de los 40 es que ya no hay suficiente progesterona para equilibrar esos estrógenos. Esto se le llama hiperestrogenismo relativo. Este es el nombre que se le ha puesto en ginecología. Tampoco hace falta que no lo aprendamos, pero tú más o menos ya me entiendes, ¿no? O sea, no es que tengas demasiados estrógenos, sino que como tenemos falta de progesterona que los contrarrestaba, pues esto nos da lugar a una sintomatología determinada, ¿no?, propia de una especie de desequilibrio. Vale, ¿y qué síntomas genera este desequilibrio? Pues mira, te voy a contar algunos y tú me cuentas en comentarios si hay alguno de estos que te pasa a ti. Por un lado, de pronto ciclos más abundantes o más largos de lo habitual, ¿no? Que de pronto la regla tarda más en llegar.
pero no porque haya habido así como un susto, tú me entiendes, ¿no? Con tu pareja o con alguien, sino porque efectivamente es como que al cuerpo parece que le cuesta más ovular, ¿no? Vale. De pronto tienes pechos como más sensibles, que tú a lo mejor antes no los tenías muy sensibles y ahora sí. O que de pronto empiezan a aparecer algún bultito, que la mayoría de las veces son benignos. Pero bueno, si tienes tendencia a mamas fibrosas, pues seguramente veas que alguno te crece y que tienes que hacer un pelín más de control por aquí. O que tenemos una súper retención de líquidos, que tú a lo mejor antes siempre has retenido un poquito, pero es que ahora, Dios mío de mi vida, ¿no? Por ejemplo, o que tienes migrañas premenstruales. O sea, si a lo largo de tu vida tú has ido teniendo migrañas, ahora estarás notando que tienes pues como más seguidas o como más intensas. Emocionalmente, ¿cómo estás? Si notas este déficit de progesterona, pues más irritable, con más labilidad emocional, que de pronto esto los días antes de la regla parece que es como de una intensidad difícil de llevar, a veces quieres matar a alguien, sí, y antes a lo mejor no eran tan marcadas, pues sí, llorabas un poquito o te veías un poco más emocional, pero ahora lo ves como mucho más intenso. Y algo que escucho constantemente es, vale Marta, pero a mí lo que me pasa es que yo me levanto bien, pero llego al final del día destrozada. Exacto. Eso también es hiperestrogenismo relativo de la perimenopausia. Pero hay una conexión más, que también quiero que conozcamos. Y es que la progesterona, fíjate, es una que une a la progesterona y a la histamina. Te cuento lo que te iba justo a decir. La progesterona tiene una función que poca gente conoce. Una de las cosas que hace es que frena la liberación de histamina. La histamina es una molécula, le hemos dedicado un episodio completo en el podcast, que también si quieres te lo dejo aquí en la descripción. La histamina es una molécula que el sistema inmune libera en respuesta a las amenazas. O sea, es una molécula súper importante, súper importante. Pero cuando se nos desboca, pues está detrás de las alergias, de la inflamación, de la reactividad cutánea que de pronto me pica todo, de pronto de rinitis y mucha mucosidad, de ojos que me lloran todo el rato. Bueno, todo esto. Y también es la que amplifica las sensaciones de calor, de enrojecimiento en la piel, de ese hormigueo que nos sube por el pecho, por el cuello y que muchas mujeres empiezan a notar a partir de los 40. Vale, pues cuando la progesterona está en niveles óptimos, actúa como freno sobre ese sistema, modera la respuesta histamínica, ¿no? Y hace que esta pues no se nos desboque tanto. Es decir, es como que nos protege, para que nos entendamos, nos protege de un subidón de histamina. Pero claro, cuando la progesterona baja, pues ese freno desaparece. Entonces la histamina sube sin tanto control. ¿El resultado cuál puede ser? Pues bueno, todo lo que te he contado antes. Pero sobre todo lo veo mucho, o lo estoy viendo mucho este año, con alergias primaverales que antes apenas se notaban y oye, ahora de repente, plof, parece como que son más intensas, ¿no? En mujeres de esta edad. Bueno, la piel también de pronto es como que se vuelve más reactiva o aparecen esos primeros sofocos, esos primeros calores, ¿no? Que se van viendo incluso amplificados ahora en primavera, no por un tema de que empieza a hacer calor, sino pues porque la histamina, digamos, como que los amplifica, los sube y además no tiene quien la frene. Entonces esto, que es algo que desarrollo mucho más en el episodio sobre sofocos y en el episodio de histamina, que tienes disponibles en el canal, te lo menciono por aquí porque es uno de los mecanismos más importantes para entender por qué el cuidado de la piel, la gestión de la inflamación, el cuidado de nuestra microbiota son importantísimos también en esta etapa. Porque hay una herramienta muy concreta que quiero nombrarte luego más adelante cuando hablemos de las herramientas, que tengo herramientas también en esta masterclass, en este bloque grande, que son, por ejemplo, el magnesio tópico, que trabaja exactamente sobre esta reactividad cutánea. Pero bueno, cuando la progesterona no está así como para protegernos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que no me quiero adelantar, pero ya te quería hacer así como una pista. Bueno, ahora quiero que nos detengamos un momento en algo también que la medicina convencional pues casi nunca nos nombra. Porque a los 40 no solamente nos está cambiando la bioquímica, es que también cambia algo más profundo. O sea, durante 20 y pico años, tú piensas que tu cuerpo ha tenido un ritmo, un ciclo, un reloj propio, ¿no? Una especie como de arquitectura interna que nos organizaba por dentro,
casi sin que nos diéramos cuenta. O sea, esa energía en la primera mitad del ciclo, esa necesidad de espacio propio, quizás más de calma, ¿no? Quizás más introspectiva de la segunda mitad del ciclo, y luego llegaba la menstruación como señal mensual de que el reloj iba en hora, ¿verdad? ¿Verdad que tú, aunque no te apuntes la regla, cuando te tiene que venir, en el fondo tú sabes, vas sabiendo, no sé, es como una especie de inteligencia celular, no sé, llamémosle como le queramos llamar, pero que tú sabes cuándo ya no queda tanto para que te tenga que venir la siguiente? Bueno, pues ese es como nuestro reloj, ¿no? Nuestra medida que iba como marcándonos los tiempos. Y claro, a medida que vamos transitando la década de los 40, ¿no? Desde los 40 hasta los 49, vamos viendo como ese ritmo, como ese reloj empieza a hacerse un poco irregular. Digo en general, porque yo tengo pacientes que, por ejemplo, con 55 años siguen teniendo la regla, pues oye, súper regular. Pero normalmente ya en la década de los 40, los 49 ya empezamos a notar cambios. Algunos meses el ciclo llega antes, algunos meses parece como que el reloj nos suena un poquito más tarde. Vale, pues hay algo en esa pérdida del ritmo que en realidad nos desubica profundamente, aunque no sepamos ponerle nombre. Esto en psicología sí tiene nombre y es el duelo a la ciclicidad. Y es real. Y todas pasamos un poco por ahí. O sea, no es que sea una crisis, que oye, muchas mujeres, sobre todo si han vivido sus ciclos con dolor, con muchas molestias, se alegran enormemente de que la menstruación se vaya. No sé si es tu caso, si es así, me encantaría pues que me lo dejes en los comentarios. Pero incluso en estos casos, aunque sea en el fondo de nuestro ser, hay como una especie de respuesta emocional a perder esa brújula interna que llevaba décadas orientándonos. En algunas mujeres también se suma a, digamos, el cierre emocional a la maternidad. Y lo bueno, y hay mucho bueno, es que los 40 pues también, oye, es una década en la que podemos hacer mucho por nuestras hormonas, porque la perimenopausia no es el fin de la progesterona ya, en realidad es una transición. Y esa transición nos permite que si aprovechamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición, podamos pasar a la siguiente fase, a la siguiente etapa, a la siguiente década, al siguiente piso de la vida, ¿no? Con alegría, con armonía, con salud, que en el fondo es lo que todas queremos. Así que de eso vamos a hablar en la siguiente parte y sobre todo sobre lo que vamos a hablar cuando te cuente el plan, porque amiga, tengo un plan para ti. Y esto lo vamos a ver al final del episodio, donde te voy a aportar muchas herramientas. Pero bueno, vamos a los 50, a lo que ocurre cuando la progesterona ya no está y hay que aprender a vivir de otra manera. Si tienes 50 o más, en el siguiente bloque, bueno, ese va a ser para ti, porque si estás como desbloqueando la pantalla, ¿no?, del videojuego de la vida, que este tiene su propio poder, venga, te voy a contar cómo podemos mimarnos y cómo podemos cuidarnos ahí. Y ya hemos cumplido 50. Como dicen unas amigas mías, hemos llegado al 5.º piso del edificio de la vida. Y claro, desde el 5.º piso, oye, pues hay otras vistas, pero también hay otros retos. Hay mujeres que me escriben diciéndome que no se reconocen, que se miran por dentro y no encuentran muy bien el hilo, ¿no? Que antes, pues oye, tenían un ritmo, aunque no lo llamaran así, y ahora ese ritmo parece como que ha desaparecido. Que se sienten fuera de sintonía con ellas mismas. Que no sé, es como una manera un poco difícil de explicar, pero muy fácil de sentir, ¿no? Y sí, tienen razón, o sea, parece como que algo se ha ido, y esto también hay que contarlo. O sea, durante décadas la progesterona ha sido mucho más que una hormona reproductiva, ha sido calma, ha sido un mejor sueño, ha sido el freno que modulaba nuestra histamina, que modulaba nuestra ansiedad, que modulaba nuestra reactividad. También ha sido la arquitecta interna que organizaba, ¿no?, nuestro mes sin que nos diéramos cuenta. La progesterona tiene un impacto importantísimo, o ha tenido un impacto importantísimo en nuestra neuroplasticidad, y ahora ya no está. O está tan poca que su presencia pues es un poco casi testimonial, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en menopausia establecida, ¿no?, en ese momento que nos confirma que ya llevamos 12 meses sin la regla, que habitualmente pues es en torno a los 50, 51, 52, depende un poco de cada una, obviamente, ¿eh? La producción ovárica de progesterona en este tiempo pues parece que va cesando de forma definitiva, va disminuyéndose cada vez, ¿no?, cada mes, pero claro, ya si no hay ovulación, pues no vamos a tener producción de progesterona. Entonces,
porque no hay cuerpo lúteo, ¿no? Porque no hay fábrica posible, digamos, ¿no? Entonces, esto no es solo un cambio hormonal, en realidad es una pérdida de ritmo, también es una pérdida de nuestro ciclo, es la pérdida en parte de esa brújula interna que teníamos y, bueno, que hemos tenido durante 30 y pico, casi 40 años, depende un poco de cada una, de vida hormonal, ¿no? De ciclicidad hormonal que nos orientaba por dentro. Y claro, esto nos hace sentir esta pérdida del ritmo, es a lo que en psicología se le llama el duelo a la ciclicidad. Y a mí me gustaría que habláramos un momentito de ese duelo, que no significa necesariamente ni que nos deprimamos, ni que, o sea, no es nada de esto, pero sí que me parece que, pues para honrar un poquito también todos estos años, ¿no? Donde hemos tenido vida cíclica, como mínimo merece que lo nombremos. Porque yo lo que veo mucho en los mensajes que me enviáis, de hecho te animo a que me dejes en la cajita de comentarios si esto también te pasa a ti, pues veo mucho mujeres que llegan a los 50, a veces sintiéndose un pelín desorientadas o que no saben si lo que sienten es tristeza o es pues este duelo, ¿no? Del que estamos hablando, o algunas mujeres lo sienten de manera muy profunda, sienten quizás que están como muy deprimidas porque de pronto ya han cambiado, porque no se sienten emocionalmente las mismas, porque físicamente no se sienten las mismas, porque no les hace ninguna gracia la menopausia, bueno, o simplemente, pues oye, ¿qué es menopausia? Y algunas mujeres son muy rápidas y hacen chimpum, no lo piensan demasiado, pero bueno. La respuesta es que a veces es un poquito de todo esto, ¿no? Entonces, no son locuras nuestras, tiene todo el sentido, o sea, hay un cambio, hay un switch hormonal, hay un cambio en nuestra plasticidad cerebral. De hecho, hay libros, ¿no? Que también ya empiezan a hablar sobre el cerebro en menopausia. Porque claro, el ciclo menstrual no solo era una cuestión reproductiva, aunque en el colegio no lo explicaran así, no sé a ti, pero a mí del ciclo menstrual me hablaban solamente desde, ¿no? con lo que implicaba, ¿no? Pues que un óvulo y un espermatozoide se unieran, pero yo llevo toda mi carrera hablando de que también es un organizador biológico, o sea, es una danza que se nos cuela por todos los rincones. Es una danza de hormonas que suben, hormonas que bajan, ¿no? Una sinfonía perfecta que influye en nuestros tejidos, que influye en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra productividad, influye en en todas las esferas de nuestra vida, muchísimo más allá que la fertilidad, porque nosotras no somos solamente vasijas que tenemos hijos, somos mucho más, obviamente. Entonces, aunque pues, nos hayan hablado del ciclo menstrual y nos hayan hablado de esa ciclicidad solamente con una mirada, ¿no? más biologicista o con una mirada, bueno, biologicista, a mí la biología me encanta, pero quiero decir, con una mirada solamente reproductiva, no, realmente nuestro ciclo menstrual nos daba una energía diferente en una parte del ciclo y nos daba una calma diferente, una necesidad de introspección en la segunda parte del ciclo. Y luego llegaba la menstruación con una señal mensual, ¿no? De continuidad, como el reloj cuando da la hora, ¿no? Pues algo así. Esto para nosotras era predecible, era nuestro reloj. De hecho, los primeros calendarios eran lunares. Eran calendarios menstruales porque las mujeres marcábamos un ritmo biológico, una señal del tiempo en la tribu. Y además solíamos menstruar siempre juntas. Seguro que te ha pasado esto, ¿no? Con tu madre o con una amiga, que se te sincronizaba la regla. Bueno, pues la pérdida de este ritmo, aunque sea un ritmo que a veces nos incomodaba, que a veces venía con dolor, que a veces nos mantenía durante días hechas una bolilla, ¿no? En el sofá, bueno, hay un punto de perder ese ritmo que también nos deja un vacío. Un vacío que en realidad muy poquitas culturas nombran y que por supuesto la medicina convencional de Occidente, vamos, es que directamente lo ignora absolutamente. Entonces, no es que esto traiga un problema de salud o de salud mental, sino simplemente, bueno, pues oye, es un vacío porque hemos pasado a esta etapa. Entonces creo que como mínimo pues dedicarle un pensamiento pues también es interesante. Fíjate, en Japón existe un concepto que se llama konenki. Creo que lo pronuncio bien porque mi japonés no es que sea muy bueno, pero bueno, ya me lo perdonarás. Konenki, que describe a la menopausia, ¿no? No solamente como, pues oye, este listado, que parece, no sé, es que en Occidente parece como una enfermedad, este listado de síntomas y de cosas horribles que nos van a pasar, porque además todas son malas, nunca hay en el listado, en el listado pergamínico de cosas que nos van a pasar en menopausia, nunca hay cosas buenas. Bueno, pues este concepto, este konenki, esta menopausia, tal y como la definen los japoneses, lo define como una transición hacia una nueva etapa de la vida.
De hecho, en Japón y en medicina tradicional china, en todo lo que es esa visión, ¿no?, asiática, la menopausia se percibe como un tiempo para renovarnos, un tiempo para cuidar la propia salud tras años de crianza, de trabajo. De hecho, se le llama incluso la segunda primavera, porque culturalmente ellos lo ven como una etapa de cambio positivo, de transición hacia una fase pues, de mayor libertad personal, ¿no? Una etapa con bastante dignidad, una etapa que tiene su propio poder. Incluso en culturas que la viven de forma positiva, yo lo que he observado es que tampoco, ¿no?, pues por ejemplo, ¿no?, como la cultura japonesa, ¿no?, tampoco se habla de esa pérdida, ¿no? Esa pérdida del ciclo que en realidad implica una reorganización interna. Y esto lleva tiempo, o sea, lo de la pérdida no quiero decir que nos vayamos aquí, ¿no?, como a regodear, no. Lleva un poco de tiempo, ¿no?, reorganizarnos de nuevo, volver a conectar con una ciclicidad diferente, con una manera diferente de medir el tiempo, ¿no?, desde lo biológico. Y este tiempo pues se lo tenemos que dar. El duelo de la ciclicidad no es que sea una depresión, no necesita diagnóstico, ni medicación, ni nada de esto. Necesita simplemente pues reflexión y un poquito de reconocimiento, que es lo que intento hacer, ¿no?, en este episodio. Porque sí que hemos perdido algo y algunas mujeres, pues oye, necesitan llorarlo y otras mujeres necesitan escribirlo y otras mujeres necesitan pintarlo, otras mujeres necesitan cantarlo, otras mujeres necesitan simplemente hablarlo, pero es normal que haya una parte de nosotras que lo extrañe y también es normal que con el tiempo, más tiempo o menos tiempo, descubramos, pues oye, que lo que viene después pues tiene una claridad cristalina y que también trae unas bendiciones que antes, con nuestra estructura cíclica, no teníamos. Y ahora quiero detenerme un momentito aquí porque hay también mujeres que han vivido este duelo de forma abrupta, o sea, las que les llegó la menopausia no tanto de forma gradual, ¿no?, como la que vengo yo contando hoy a lo largo de cada una de las etapas, sino que les vino de un día para otro, pues porque les extirparon los ovarios en una cirugía o por un tratamiento oncológico que de pronto detuvo la actividad ovárica, o porque una histerectomía de pronto cambió el mapa de su cuerpo antes de que pudieran prepararse. Bueno, si este es tu caso, yo primero de todo te mando un beso súper grande y segundo, tenemos que reconocer pues, que para vosotras el duelo a la ciclicidad tiene una dimensión añadida porque también es importante que esto se nombre. No hubo una transición, no hubo una preparación, no hubo una perimenopausia que os fuera preparando biológicamente y mentalmente, sino que fue un antes y un después, separados a veces por una intervención. Y claro, esto independientemente de la edad a la que te llegue, que normalmente cuando estamos hablando de estos casos siempre es antes de la edad que te tenía que haber llegado por sí sola, ¿no? Todo esto deja una huella emocional que va mucho más allá de los síntomas físicos que también vienen, ¿no? Entonces, si estás en esta situación, yo quiero que sepas que lo que sientes es completamente coherente con lo que te ha pasado, con lo que has vivido y que el acompañamiento, no solo el médico, sino también el acompañamiento emocional, bueno, y por supuesto nutricional, en estos casos es súper importante, ¿de acuerdo? Entonces, por eso quería hacer así como este pequeño paréntesis, pero bueno. Y ahora yo quiero dirigirme a las mujeres de 60, 65, bueno, y más allá, que yo sé que también nos escuchan, porque si estás ahí, no quiero que te sientas como que este episodio no va contigo, ¿no? Además, todas vamos a llegar ahí, pero es que a los 60 la progesterona, pues la verdad es que ya no es una protagonista hormonal, o sea, los niveles son mínimos, pero también es verdad que son estables. El cuerpo es como que ha encontrado un nuevo equilibrio, más bajo, pero constante. Pero claro, su huella sigue importando. O sea, en investigación lo que se nos dice es que los años de exposición a la progesterona a lo largo de la vida tienen un efecto protector sobre el sistema cardiovascular, sobre la densidad ósea, sobre nuestra salud neurológica, y que las mujeres que han tenido ciclos regulares durante más años, con buena producción de progesterona, ¿no?, con buena salud, llegan a posmenopausia, o sea, ahora, con una base más sólida en todos estos sistemas, corazón, cerebro, hueso. Y esto también es interesante que lo sepamos, que las herramientas que vamos a hablar ahora en el bloque del plan que tengo para ti, siguen siendo igual de relevantes a los 60, a los 65, a los 70 y a los 28, ¿de acuerdo? Vale.
No tanto en este caso para recuperar progesterona, porque esta ya no va a volver, sino para sostener el nuevo equilibrio con la mejor base posible. Así que si tienes 60 o más y me estás escuchando, todo lo que estoy contando también te importa. Y te agradezco enormemente que formes parte de esta comunidad, eso también te lo quiero decir. Vale, pero antes de pasar al plan, yo quiero dedicar unos minutillos a algo que muchas me preguntáis sobre lo que hay mucha confusión, y es el tema de la terapia hormonal con progesterona. Le quiero dedicar un pequeño apartado porque yo creo que es importante y porque me llegan muchas preguntas sobre el tema. Si te parece, voy a buscar a una profesional que nos explique un poquito más sobre esto desde una visión lo más neutra posible. Esto no me está siendo fácil, pero lo voy a intentar. Voy a encontrar a alguien con lo más neutro posible. Lo primero de todo, yo te voy a hablar aquí un poquito de esto, pero lo primero de todo, tú sabes que yo no soy médica y yo no prescribo terapia hormonal ni terapia de ningún tipo. Esta decisión es 100% tuya. Siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Lo ideal es que la lo ideal no, es que la deberías tomar siempre, siempre, siempre con un profesional de confianza, con una analítica hormonal completa, es que esto me parece básico, y en un mundo ideal también con un estudio genético que permita personalizar la dosis y la vía de administración. Y a mí esto me parece súper importante, por eso quiero traer a alguien que nos hable bien de esto, porque esto no es café para todas y que lo que le vale a mi vecina me vale a mí, porque cada mujer somos un mundo. Y con respecto a la terapia hormonal, yo soy partidaria de que si te vas si vas a tomar la decisión de tomarla, que lo hagas de la manera más personalizada y mejor acompañada posible. Nada de, pues aquí a todas nos recetan lo mismo y no me han hecho ni una prueba. Es que ¿esto qué es? Como que no me han hecho ni una prueba. Bueno, es que esto me pone muy nerviosa. Bueno, hay muchos tipos de terapia hormonal y hay muchas maneras de administrarla. Y dicho esto, yo lo que sí que quiero, dado que yo no prescribo ni soy médico ni nada, lo que sí que quiero es darte información para que tú llegues con esta conversación a tu doctora y sobre todo llegues a esta conversación con tu doctora con más herramientas. O sea que ojalá este trocito de lo que te voy a hablar te sirva. Vale, cuando hablamos de progesterona, hoy el tema es la progesterona, no voy a hablar de otras hormonas, ¿de acuerdo? Porque es que es el tema de la masterclass de hoy. Entonces, cuando hablamos de progesterona, en el contexto de la terapia hormonal hay una distinción súper importante que deberíamos hacer. Una cosa es la progesterona bioidéntica y otra la progesterona sintética. La progesterona bioidéntica es una molécula idéntica a la que produce tu cuerpo, no es el progestágeno sintético, que es lo que llevan muchas píldoras anticonceptivas y también algunas terapias hormonales clásicas. La progesterona bioidéntica es progesterona real, con la misma estructura química que la tuya. Y esto lo resalto porque esta diferencia es importantísima, sobre todo en los efectos secundarios, porque los progestágenos sintéticos tienen efectos sobre tu estado de ánimo, sobre el sueño, sobre nuestro perfil cardiovascular, y la progesterona bioidéntica no, porque es muy parecida a la tuya, o al menos no tiene los mismos, ¿no? Vamos a decir. Y luego, sobre la vía de administración, también quiero contarte algo, porque quizás ahora tú piensas, ¿cómo que la vía de administración? ¿Me van a dar una pastillita y ya? Bueno, no necesariamente. De hecho, muchas mujeres con variantes genéticas que comprometen su metilación, ¿no? Con polimorfismos genéticos que prometen su metilación hepática, que por eso, no te voy a aburrir con este tema, pero bueno, porque es un poquito complicado, pero por eso te decía lo importante que es un estudio genético para detectar si tú tienes alguno de estos polimorfismos o no. Bueno, la cosa es que cuando el trabajo de detoxificación hepática no es el mejor del mundo, la vía oral implica un paso que implica que el hígado tiene que trabajar. Entonces, este paso a veces puede ser problemático en algunas mujeres. Entonces, en estos casos, lo mejor es la vía tópica. La vía tópica en crema, en gel, ¿no? Pero aplicada sobre la piel. ¿Por qué? Pues porque permite que la progesterona, que además es un tipo de progesterona diferente a la que te van a dar oral, me refiero con otro formato obviamente, ¿no? Lo que hace es que llega directamente al torrente sanguíneo y se pone a trabajar y no necesita pasar por el hígado y estresar demasiado al cuerpo. Entonces, ¿por qué puede ser útil la progesterona bioidéntica? Pues sobre todo para tres cosas. Si necesitamos proteger el endometrio en mujeres que también usan estrógenos, ¿no? En la terapia hormonal, si necesitamos mejorar la calidad de sueño, porque, oye, yo qué sé, recuerda que tenía efectos sobre los receptores GABA, ¿no? Que ayudaba, como le llevo llamando todo el rato, la hormona Zen. Y en tercer lugar, porque necesitas moderar los síntomas de la perimenopausia cuando
has probado herramientas naturales y no son suficientes. La progesterona se suele utilizar, y en vía tópica también, se suele utilizar, por ejemplo, en mujeres a partir de los 30 que les cuesta pues un poquito quedarse embarazadas, ¿no? Como decía antes, porque ya empezamos a tener este descenso. Pero no es tanto esto a lo que me refiero. A lo que me refiero hoy, o a lo que me refiero ahora, es sobre todo a cuando hablamos de terapia hormonal, ¿no? Terapia hormonal de la menopausia. Porque a veces las estrategias naturales se nos quedan cortas, porque a veces esta menopausia llega antes de lo que debería, ¿no? Por todos los casos que hemos dicho, menopausia quirúrgica, menopausia química, ¿no? Etcétera, etcétera, o bien porque tenía un tratamiento oncológico, y quizás la terapia hormonal pueda ser una vía de protección. Pero como te digo, esto es algo que evidentemente es un debate que tienes que tener con tu profesional sanitario. Pero bueno, yo te pongo aquí, sobre todo, la posibilidad de que dentro de las progesteronas hay diferentes tipos. La bioidéntica es la que es, digamos, como un poco más interesante, porque es la que verdaderamente se parece a ti, no es una sintética ahí que luego hace más mal o más trasto que otra cosa. Y que luego hay diferentes vías de administración, unas más inocuas y otras un poquito más, bueno, que ponen al cuerpo más estresado, ¿no? Entonces, pues esto también que lo sepamos. Y sobre las plantas, que muchas me lo preguntáis, os voy a hablar sobre todo de dos, pero bueno, ojo que las plantas también forman parte de la terapia hormonal de la menopausia. O sea, lo que pasa es que es una terapia hormonal de la menopausia, pero versión natural, ¿sí? Pero también es terapia hormonal. Así que esto también es importante, yo te las voy a compartir aquí, pero esto es importante que lo revises siempre con tu profesional de la salud. No tomes nada de lo que te estoy contando por tu cuenta, porque entonces es que te estás poniendo en peligro y además yo no te conozco de nada, no he leído tu analítica y esto no es nunca jamás un consejo de salud, es un vídeo informativo, que estamos en YouTube, quiero decir. ¿Sí? Vale. Pues te iba a recomendar dos, para que tú los sepas y para que te las lleves al debate con tu doctor o tu doctora. Una, el Vitex agnus castus, que se llama también en Mediterráneo, en el mundo mediterráneo, el saudgatillo. Bueno, pues este actúa sobre la glándula pituitaria, sobre el cerebro, regulando esa comunicación cerebro-ovario. O sea, no añade progesterona desde fuera, pero lo que hace es mejorar esa señalización para que el ovario produzca más. O sea, tiene especial utilidad en perimenopausia, sobre todo en perimenopausia temprana, cuando el ovario todavía puede responder, o sea, más o menos en torno a los 40 o así, un poquitín antes, un poquitín después, ¿no? Cuando hay fases lúteas cortas, cuando tu ciclo, ¿no?, dura 26, 25, 24 días o menos. Eso sí, esto no es tomarlo un día así y listo. Necesitas un tiempo, necesitas unos protocolos, necesitas unas dosis, ¿de acuerdo? Y por supuesto necesitas acompañamiento profesional, porque no es lo mismo tomar el Vitex cuando estamos hablando de terapia hormonal que tomar el Vitex cuando estamos hablando de, o sea, terapia hormonal de la menopausia, que el Vitex cuando estamos hablando de me duele la regla o no sé, para un montón más de cosas que se usa el Vitex, por ejemplo. Así que, ojo si lo tomas por tu cuenta, ¿vale? Que como te decía, pues eso, este vídeo es informativo simplemente. Y la segunda, la cimicífuga. La cimicífuga racemosa, que ya hemos hablado alguna vez de ella, que es bueno, pues una de las plantas que tiene buena evidencia en la reducción de los síntomas vasomotores, sobre todo en los que están relacionados con sofocos, con sudoración nocturna. No actúa como un estrógeno sintético, aunque durante años se pensó que sí. En realidad su mecanismo es un pelín más complejo y está relacionado con la modulación serotoninérgica y dopaminérgica central. No te lo tienes que aprender, pero sí que sepas que va muy bien, ayuda, sobre todo cuando estamos hablando de sofocos, sudoraciones, etc. Entonces, también es junto con el Vitex una buena herramienta con evidencia, ¿no? Ambas requieren pues un contexto clínico determinado y, como decía, ninguna sustituye la conversación con tu médico. O sea, que yo todo esto que te cuento, pues eso, no es consejo médico, que como te decía, ni te conozco, ni sé si te puede sentar bien, si te puede sentar mal, si estás tomando otro medicamento o no. Yo simplemente te lo cuento, pues eso, para que tomes nota cuando vayas a la ginecóloga y así vayas preparada. Vale, pues hemos hecho un recorrido por toda la vida de la progesterona. Hemos ido a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, más allá de los 60. Incluso hemos hablado un poquito de la terapia hormonal. Y ahora viene la parte, que sé que estabas esperando, yo también, que es qué puedes hacer tú. ¿Qué puedes hacer tú hoy con lo que tienes para proteger
tu progesterona, para proteger tu hormona zen, para estimular su producción natural, para darle a tu cuerpo herramientas que necesita para atravesar cada etapa con más calma, con más recursos. Venga, vamos al plan. Y ya sabemos por qué la progesterona baja, lo que pasa cuando falta y todo lo que interfiere en ella desde fuera y desde dentro. Vale, entonces ahora vamos que nos vamos con el plan. Porque una de las cosas que más me gusta de este podcast es que nunca salimos de ningún episodio ni con miedo ni sin herramientas. Siempre salimos con las dos cosas, entendiendo el por qué, que para mí es súper importante, por eso siempre estoy tanto rato explicándote el por qué, y también sabiendo qué hacer. Porque si yo te digo, haz esto, y tú me crees, o peor, me obedeces, es como, es que no, tenemos que entender los porqués, porque aquí somos todas mujeres adultas y mujeres muy inteligentes. Entonces tenemos que entender los porqués para así saber el cómo. Y hoy vamos a hablar pues de algo que muchas veces, o sea, vamos a ir hablando de paso por paso todos esos puntos que son importantes para cuidar nuestra progesterona, ¿de acuerdo? Vamos a hacer algo que muchas veces subestimamos. Y te traigo varias herramientas. La primera de todas, de este plan para mimar el ecosistema de la progesterona, ni te imaginas cuál es. Es la luz. La luz como medicina hormonal. Yo sé que suena raro, pero escúchame. Tu eje hormonal, o sea, ese circuito cerebro-ovarios, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, ovario, es importantísimo para nuestra fertilidad, para nuestra ciclicidad, para nuestra salud hormonal. Vale, pues ese eje hormonal está sincronizado con el ciclo de la luz y de la oscuridad, o sea, con nuestro ciclo circadiano. No en forma metafórica, de forma literal, bioquímica. La luz solar matutina, sobre todo la de las primeras horas del día, activa este eje hipotálamo y sincroniza el cortisol diurno, o sea, ese cortisol que sube por la mañana y que baja por la noche, o sea, el cortisol bien sincronizado, ¿no? El que sube por la mañana y baja por la noche, no ese que está elevado de forma crónica todo el día, ¿no? y que nos tiene como locas, no. Este cortisol bien sincronizado es el que protege tu reserva de pregnenolona para que pueda convertirse en progesterona, en lugar de agotarse fabricando cortisol de emergencia todo el rato, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que fabricar cortisol a primera hora. Luego un poquito más por la mañana, pero ya no tanto. Y luego un poquito más por la tarde, para ir manteniendo siempre, oye, la chimenea encendida. Pero nada de estar disparada, ¿no? Todo el tiempo. Dicho de forma más simple. Si salimos a recibir la luz natural los primeros 30-40 minutos del día, esto es uno de los gestos más poderosos que podemos hacer por nuestra progesterona. Y además es gratis, que nos lo da la naturaleza cada día. Ahora bien, salir para sincronizar, como decía, ¿no? Pues estos dos ciclos. Salir, eso sí, sin gafas de sol. Y sin gafas de las otras, ¿eh? Que no haya ningún cristal de por medio, ni el de la ventana. No, tiene que ser salir fuera. Que tus ojos, que tu piel, pero sobre todo tus ojos, ¿no? Tus faros del cuerpo, capten esa luz, esa primera luz de las primeras horas del día, ¿no? Desde la primera hora antes de haberme determinado, ¿no? Digamos, de la primera hora después de despertarme. Luz directa sobre nuestra retina, aunque el cielo esté nublado, aunque sea invierno, aunque sea, yo que sé, que estés en el norte, estamos hablando de luz, no estamos hablando de sol. Y al otro lado del día, el atardecer. La luz roja, la luz anaranjada del atardecer, esta es la que nos dice a nuestro cerebro que nuestro día ha terminado. Se activa en este momento la producción de melatonina, y la melatonina, que es mucho más que la hormona del sueño, tiene una relación súper directa con la calidad de la ovulación, con la función del cuerpo lúteo. La melatonina y la progesterona se llevan muy bien. De hecho, en las clínicas de reproducción asistida llevan años observando que las mujeres que duermen mejor, las mujeres con mejores niveles de melatonina, tienen ovocitos de mejor calidad, fases lúteas más robustas. Y es que no es casualidad, porque la melatonina es una hormona antioxidante. Cuando tú duermes bien tienes mejor cara, ¿verdad? Bueno, pues cuando duermes bien también proteges al ovocito del estrés oxidativo durante la ovulación. Y una ovulación bien protegida produce un cuerpo lúteo más sanote y capaz de fabricar buenos niveles de progesterona. ¿Ves la relación? ¿Y esto lo hace la luz roja del atardecer? Pues sí, amiga, porque la intensidad lumínica,
cuando tus ojos la captan, es traducida por el ojo en bioquímica, en sustancias que luego circulan por el cuerpo. O sea, la luz desencadena señales hormonales. Por eso la luz artificial por la noche, que también desencadena señales hormonales, la de las pantallas, la de los LEDs blancos de la cocina, los fluorescentes estos largos que hay en algunas cocinas, la de la iluminación de las tiendas, la luz que tiene la vecina de enfrente de mi casa, que en el salón de su casa podría hacerse una operación a corazón abierto, pues ese tipo de luz es una señal contraria a la producción de melatonina. Es una señal que de hecho suprime la melatonina, eleva el cortisol nocturno. Es como que a tu cuerpo le sigue diciendo tu ojo y tu cerebro que es de día, que son las 12 de la mañana. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es que activa ese ciclo del robo de la pregnenolona del que te he hablado antes en el episodio. ¿Vale? Entonces, una cosa sencilla que puedes hacer desde hoy al atardecer es, si puedes ver el atardecer ya sería top, pero a veces no nos da tiempo, pero intenta bajar, a partir de esa hora, intenta bajar la intensidad de las luces de tu casa. Sobre todo las del dormitorio, las del salón, ¿vale? Las del dormitorio es que absolutamente, porque en el dormitorio no hay que hacer nada importante, ¿no? Es como, en el dormitorio hay que descansar, dormir o ya empezar como a retirarse. Nada importante, ya tú me entiendes, ¿no? Importante de que requiera una luz súper blanca. Vale, entonces, bajar la intensidad de las luces de tu casa, sobre todo las del dormitorio, las del salón, usar lámparas en tono cálido, usar a lo mejor una lámpara de sal, que son muy bonitas, poner una bombilla anaranjada o una bombilla rojiza, que estas en Amazon las encuentras de todos los precios. Hay incluso lámparas que puedes modular la intensidad y ponerlas más fuertes o más bajitas, entonces ir como bajando esa intensidad. También puedes poner velitas, que además hace que te quede preciosa la casa. Bueno, velitas de las que no son tóxicas, ya me entiendes. Otra cosa que podemos hacer es poner nuestro teléfono móvil un filtro de estos de luz azul, estos que además algunos es que hasta se activan automáticamente a partir de una hora. Bueno, pues si estás en primavera, ya desde las 8 de la noche tendríamos que poner ese sistema. Y si estás en otoño-invierno, desde las 6 de la tarde, poner ese sistema. Y luego hay gafas, hay muchas cosas de estas gafas de amarillas, gafas rojas, hay muchas cosas, pero es que tampoco tienes que comprarte nada. Tú solo cambiando estas cosas ya lo vas a notar. Y sobre todo, lo más importante, más que comprarnos cosas, es intentar, por ejemplo, que tus ojos desayunen luz, y si pudiera ser que tus ojos cenen luz, anaranjada u oscura, pues ya sería maravilloso. Venga, vamos con la segunda, que también es gratis. El contacto con la naturaleza. Esto que en Estados Unidos le llaman el earthing o el grounding. Es que a los estadounidenses les encantan ponerle nombres chulos a cosas que se llevan haciendo toda la vida. Hace mucha gracia. Esto consiste simplemente en estar en la naturaleza, pero en estar en la naturaleza lo más fusionada posible. O sea, por ejemplo, sentarte en el suelo de la playa, sentarte en el suelo del bosque, sentarte en el suelo de un parque, de tu jardín, a respirar, sin sacar el teléfono del bolso, esto en ningún momento, a respirar, o tumbarte, mirando al cielo, descalzarte los pies, poner los pies en contacto directo con la tierra, con la hierba, con la arena. Si estás cerca de un río, con el agüita natural, o cerca de un río, cerca del mar, pues con el agüita natural. Si no lo haces con los pies, lo puedes hacer con las manos, por ejemplo, si estás sentada o estás tumbada. O sea, tú fíjate en un niño, una niña pequeña, cuando está en la naturaleza, ¿qué es lo primero que quiere hacer siempre? Descalzarse, lo segundo, revolcarse por el suelo, los animales igual, porque son puro instinto, ¿no? Y si hay agua, van inmediatamente al agua a tocarla y a mojarse. Esto los niños lo hacen un montón. Y nosotras no. Venga, pues vamos a ser un poco más niñas, porque mira, hay estudios que muestran que 15 minutos en contacto directo con la tierra reduce marcadores de inflamación y los niveles de cortisol. Y esto se ha medido. El mecanismo tiene que ver sobre todo con la transferencia de electrones libres desde la superficie de la Tierra hacia el cuerpo, que actúa como antioxidante natural, que modulan la respuesta inflamatoria. Menos cortisol, menos inflamación, más pregnenolona disponible para fabricar progesterona. Así que fíjate qué cosa más sencilla, y es que al mismo tiempo qué difícil de poder hacerla a diario.
Si tienes un jardincito o un espacio natural cerca, pues yo te recomendaría mucho que aproveches, que te des un paseíto descalza por la hierba, que metas los pies en la arena, que te sientes o que te tumbes en un jardincito o en un parque lo más frecuentemente posible que puedas, porque además es rico, ¿verdad? Bueno, venga, y ahora sigamos con la tercera herramienta que me encanta, que es la alimentación. Y mira que es importante, pero no es la más importante, por eso me la he dejado en tercer lugar. Vamos a hablar de la alimentación para el ovario, la alimentación para cuidar nuestra progesterona, ese ecosistema de la progesterona. Vale, hablemos de lo que comemos, porque el ovario y especialmente el cuerpo lúteo necesita materia prima específica para funcionar. Entonces, lo primero y lo más importante, el cuerpo lúteo es, durante los días de la fase lútea, el órgano más irrigado de todo nuestro cuerpo. O sea, durante 12 días, 14 días del ciclo hay un órgano que es el más irrigado de todo nuestro cuerpo y que necesita más flujo sanguíneo que ningún otro tejido en ese momento. Y sin una buena circulación pélvica, nuestro cuerpo lúteo, nuestro cuerpo lúteo, ¿no? Esa fábrica de progesterona, no va a recibir los nutrientes que necesita para fabricar progesterona de forma óptima. Entonces, ¿qué alimentos mejoran la circulación? La remolacha me encanta porque además es el vegetal que más favorece la producción de óxido nítrico, que es una molécula que tiene propiedades vasodilatadoras, que protege la pared vascular y asegura una buena irrigación del cuerpo lúteo. Mira, un batido de remolacha cruda, apio, jengibre, así como todo triturado y colado, 2 veces por semana, en la segunda mitad del ciclo. Bueno, esto puede hacer maravillas. Si además te lo tomas después de entrenar, pues mejor todavía. O si esto es mucho follón porque tengo que manchar mucho, que también es verdad, pues también comerla cruda. O sea, rallarla, por ejemplo, en una ensalada. Te la puedes rallar, ponerle zumo de limón, un poquitito de aceite, sal y pimienta, queda súper rica. Y esto te lo puedes añadir a una ensalada o comértelo como acompañamiento en cualquier comida. ¿Tiene que ser cruda? Sí. No cocida. Cocida está buenísima, pero ya no tiene las mismas propiedades, ¿vale? Entonces, la remolacha es uno de los alimentos top. El segundo, los frutos rojos, la uva, la granada. Todos estos son ricos en un componente que se llama un antioxidante que se llaman las prontocianidinas. También son ricos en polifenoles, que lo que hacen es que mejoran la elasticidad vascular. O sea, esa pielecita que tienen las venitas, los capilares, ¿no? Todo lo que es nuestro sistema circulatorio, esas estructuras, ese mantenimiento de las carreteras, ¿no? ¿De acuerdo? Si las venitas y los capilares fueran como las autopistas del cuerpo, pues eso es como el mantenimiento de las carreteras. Necesitamos frutos rojos, uva roja, granada, ¿de acuerdo? Para mejorar esa elasticidad vascular y también para reducir la inflamación pélvica, que muchas veces está detrás de los dolores menstruales, de bebés que tardan en llegar, etcétera, etcétera. De hecho, el extracto de semilla de uva y el jugo de granada, además tienen evidencia específica también en salud reproductiva. Todos los alimentos morados sirven. Las moras, los arándanos, las frambuesas, la col lombarda, la cebolla morada, las fresas, las cerezas, todo lo que manche, todo lo que te pueda recordar un poco a sanguinolento, ya me entiendes, ¿no? Todo esto mejora la microcirculación y además tiene un efecto un efecto antiinflamatorio que protege el entorno también en el que trabaja el cuerpo lúteo. Entonces, el color moradito, importantísimo, ¿vale? El retinol, que antes te lo he mencionado, pero luego no he seguido hablando mucho de él. Bueno, pues el retinol es la vitamina A activa y es uno de los 3 ingredientes que necesitamos para fabricar pregnenolona. ¿Te acuerdas? La hormona madre de la que nace la progesterona, la que está en el árbol genealógico, ¿no? Hormonal. Vale, pues los betacarotenos son la forma vegetal de esta vitamina A y los encuentras en todos los alimentos de color anaranjado y de color amarillento así intenso. En la calabaza, en el boniato, en la zanahoria, en la papaya, en el mango, en el albaricoque, en el melocotón, en todo lo que sea de color anaranjado de la naturaleza de tu país desde donde me escuches y del mío desde donde yo grabo, pues todo eso suele tener betacarotenos. Pero además también retinol, que es, digamos, la forma en la que encontramos también esa provitamina A natural, pero más de origen, por ejemplo, animal, lo encontramos en la yema del huevo, también se encuentra en el hígado, por ejemplo, que sepáis. Bueno, un detalle importante que aquí quiero que recuerdes. Los betacarotenos necesitan grasa
para poder absorberse mejor, ya que la vitamina A en realidad es una vitamina liposoluble, es decir, es una vitamina que se lleva muy bien con las grasas. Así que si comes zanahoria, boniato, calabaza, cualquier cosa naranja, es mucho mejor que le añadas siempre una grasa. Por ejemplo, si lo estás cocinando, pues un poquito de aceitito de oliva o un poquito de aguacate, si te lo vas a tomar en la ensalada. O si te lo vas a tomar porque es no sé, un melocotón o un poco de papaya, pues que le pongas también un puñadito de frutos secos. Porque sin la grasa, los betacarotenos pasan de largo. Por eso el huevo es el alimento perfecto, porque ya viene con su omega 3 y su grasita incorporada. Vale. Es importante para mantener la progesterona, betacarotenos, hemos hablado de los alimentos como la remolacha, los alimentos moraditos con sus proantocianidinas, vale, más cosas. La proteína. La proteína es súper importante, no solamente como materia prima para el colesterol, que lo necesitamos para fabricar pregnenolona y de la pregnenolona luego fabricamos progesterona, sino porque los alimentos proteicos contienen un aminoácido que es muy importante y del que ya te he hablado, que es la tirosina. Yo antes te he hablado que necesitábamos T3 libre para poder fabricar pregnenolona y poder fabricar progesterona. Vale, pues el aminoácido que necesitamos para fabricar esa T3 libre es la tirosina. ¿Y la tirosina dónde la podemos encontrar? Pues sobre todo en alimentos en alimentos de origen animal, pero bueno, también en algunos de origen vegetal. Los encontramos sobre todo en huevos, en pescado, en carne de pasto, en legumbres también. Y en quesos, como por ejemplo el queso parmesano, que no sé si te gusta, pero es muy rico en tirosina, o sea que apúntatelo. Huevos. Los huevos, mira, yo te recomendaría, si estamos llegadas a este punto y queremos producir más progesterona, 1 o incluso 2 huevos al día. Sobre todo en la segunda mitad del ciclo, porque aporta proteína completa y vitaminas del grupo B, como por ejemplo la colina, que va fantástica para todo lo que es la función cerebral. Y el colesterol de calidad que tiene el huevo también es importantísimo para poder cuidar esa cascada hormonal. Así que no le tengas miedo al huevo, que el colesterol dietético, sobre todo el que viene del huevo, no es el enemigo. Nos han contado que sí, pero no es el enemigo. De hecho, todo lo contrario. Las mujeres lo necesitamos, ¿de acuerdo? Así que nada de miedo al huevo. Y sobre el tema del azúcar y los picos de glucosa, fíjate, hemos hablado un poco de cómo pueden ser capaces de disminuir de forma abrupta las hormonas sexuales. Vale, pues la recomendación aquí dentro del mundo de la alimentación sería muy sencillo. Intenta no tener demasiados picos de azúcar, o sea, pues hacer una dieta con su buena dosis de proteína, con su buena dosis de grasa, y cuando hablamos de hidratos, si incluyes hidratos en la comida, que sean sobre todo que estén bien ordenados. Es decir, tú empiezas la comida, esto es una recomendación súper sencilla, súper práctica. Tú empiezas siempre la comida con alguna verdura o con alguna hortaliza cruda. Por ejemplo, si estamos en verano, pues con una ensaladita, perfecto. Y luego con tu proteína y con tu grasa. Y dejamos los carbohidratos pues casi para el final. Porque de esta manera lo que vamos a hacer es amortiguar ese pico de glucosa sin necesidad de eliminar nada. Y antes de cerrar esta partecita de la alimentación, sí que quiero que te quedes con una idea global. Todo lo que hemos visto, ritmos circadianos, ¿no? La luz matutina, la luz roja del atardecer, el contacto con la naturaleza, la alimentación, todo esto son maneras de sincronizar nuestra biología con los ritmos naturales del día. De hecho, no te he hablado de la crononutrición, te he hablado solo de algunos alimentos importantes, pero qué bueno es que además no comamos a deshoras, no destruyamos nuestros ritmos circadianos, por ejemplo, cenando demasiado tarde o cenando ya, sí, cenando demasiado tarde. Te iba a decir cenando a una hora muy, ¿no? Ya de noche, pues sí, demasiado tarde, ¿no? O sea, todo esto desestabiliza nuestro sistema nervioso. Y justo lo que te proponía, ritmos circadianos, la luz matutina, la luz del atardecer, esto de estar en contacto con la naturaleza, comer a nuestras horas y además alimentos que vayan fantásticos, es una manera de decirle desde la bioquímica, de decirle a nuestro sistema nervioso que no hay peligro, que puede bajar la guardia, que no necesita robar pregnenolona para fabricar cortisol de emergencia. Y claro, muchísimas mujeres me preguntan, Marta, ¿qué me puedo tomar para producir progesterona? Y es que la mala noticia es que esta es una hormona zen que no se protege solo tomándote un suplemento, se protege tomando decisiones, alineándote con los ritmos circadianos, creando un entorno
en el que tu cuerpo se sienta lo suficientemente seguro como para invertir en reproducción y en calma en lugar de en supervivencia. Y como estamos todas, y es que estamos todas súper estresadas. ¿Sabes cuál fue el primer episodio de este podcast hace ya más de 5 años? Se llamaba ¿Por qué los amaneceres y los atardeceres son tan importantes para nuestra salud femenina? O algo así. Pero fue el primer episodio de mi podcast. De hecho, no está ni siquiera la versión en vídeo, o sea, que lo grabé solamente en audio. Y le dediqué el primer episodio de todo porque es casi lo más importante. Primero es esto y luego es todo lo demás. Luego es alimentación, luego es ejercicio físico, luego son los suplementos. Pero esto es lo más importante. Porque lo primero que hacemos cuando nos despertamos en el día es abrir los ojos. Esto ya te da pistas de lo importante que es que tus ojos empiecen a trabajar y a hacer esa traducción lumínica a bioquímica. Si esto no fuera así, yo podría comer dormida, para que me entiendas, ¿no? Entonces, como si lo primero que yo hago es abrir los ojos, es porque la luz es lo más importante del día. De hecho, en mi libro El equilibrio perfecto, donde hablo de la relación entre la microbiota y las hormonas, la base de la pirámide nutricional que pongo es la luz, porque es súper importante. No es una pirámide mía, es una pirámide del doctor O'Keefe, pero es que es realmente, ¿no?, lo primero de lo primero. Esto es lo que hace, ¿no?, digamos, como que alineemos bien nuestros ritmos circadianos y lo que nos hace salir del modo emergencia, ¿no?, y nos ponga en modo, pues, reparación. Y desde ahí todo lo demás funciona mejor. La suplementación y todo lo demás que te voy a contar ahora. Vale, entonces hemos hablado de alimentación, de hábitos, tenemos la luz, el contacto con la naturaleza. Venga, vamos con los suplementos. Pero que te decía, sin esta base los suplementos pueden hacer muy poco. Es como, ¿no?, esto, digamos que necesitamos una base bien construida y entonces ahí los suplementos hacen ese empujón que necesitamos para mantener el ecosistema de la progesterona. Entonces, te voy a hablar de 3 suplementos en realidad. Te voy a hablar de 3 suplementos que me gusta mucho recomendar en consulta cuando estamos hablando de progesteronas que necesitan un poquito de apoyo. Entonces, quiero explicarte el porqué de cada uno, no solo para que entendamos para qué sirve cada cosa, ¿no?, porque así también sabremos cómo lo podremos usar. Pero antes te recuerdo que este episodio no es un consejo de salud, yo te estoy dando la información para que aprendamos y sobre todo para que nosotras juzguemos como adultas inteligentes, no para que me obedezcas, porque yo no conozco tu caso, ni sé cómo está tu analítica, ni sé si tomas otros medicamentos, si tienes predisposición genética, si, no sé, a nivel familiar ha pasado algo, no tengo ni idea. Yo te lo cuento para que tú luego tires del hilo. ¿Sí? Venga, vamos allá. El primer suplemento de todos sería la vitamina D o la hormona D, que en realidad tú ya sabes que no es una vitamina, es una prohormona, o sea, que el cuerpo fabrica a partir del colesterol. Sí, amiga, el colesterol también es necesario para fabricar vitamina D. Bueno, pues la fabricamos a partir del colesterol cuando nos exponemos al sol y actúa como reguladora de cientos de procesos biológicos, incluida la síntesis hormonal. El ovario tiene receptores específicos de vitamina D, o sea, necesita vitamina D para responder perfectamente a todas las señales del cerebro, para madurar el folículo de forma óptima, para que el cuerpo lúteo funcione al 100% y produzca progesterona. O sea, es que necesitamos vitamina D no solamente para cuidar los huesos, es que la necesitamos para todo. Cuando la vitamina D está baja, esa comunicación se interrumpe y la cascada hormonal pues ya se fragiliza. Y la progesterona es una de las primeras en sentirlo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro nivel óptimo para que todo vaya bien? Pues mira, en salud integrativa decimos 45-50 nanogramos mililitro en la analítica. Este es el rango deseable para vivir y mantener una salud hormonal sólida. No el rango de suficiencia, este que nos marca la medicina convencional, ¿no?, que suele decir entre 20, 30 ya está suficiente. No, esto es absolutamente insuficiente para la función hormonal óptima. Quizás sí es para sobrevivir, pero para mantener una buena función óptima, para tener una buena fertilidad, para poder tener un buen equilibrio de nuestra progesterona, no. Así que pídele a tu médico que te lo mida en la analítica y si estás por debajo de 40, trabaja con un profesional que sepa un poquito de vitamina D, que no te diga, da igual, ¿no?, para poder subirlo en la forma adecuada. Porque la vitamina D es, junto con el magnesio, el suplemento que más impacto tiene en salud femenina. Por eso ahora voy a hablarte del magnesio, que es el segundo que traigo, ¿vale? Si tuviera que elegir un suplemento con un mineral
recomendable para las mujeres a partir de los 35 en adelante, sería el magnesio. Y a ver, no porque sea milagroso, sino porque la mayoría de las mujeres lo tenemos un poco justo, un poco regular. Y claro, ese déficit pues tiene consecuencias directas sobre la excitabilidad neurológica, la excitabilidad neuronal. Y claro, esto afecta a la calidad del sueño, a la respuesta al estrés, a la intensidad de los sofocos. Pero bueno, vamos por partes. Mira, el magnesio, tú ya sabes, es el mineral que participa en muchísimas reacciones químicas, como te he contado, también regula la excitabilidad neurológica y va fantástico, por ejemplo, para el sueño. Sabemos que el magnesio favorece la producción de melatonina, sabemos que el magnesio relaja la musculatura. Si te despiertas en mitad de la noche desde hace tiempo, el magnesio, sobre todo en la forma bisglicinato, ¿no?, tomado por la noche, pues oye, puede ser una súper herramienta. Si lo tomas en cápsulas, dos formas que me gustan mucho, que biodisponibles, son el magnesio bisglicinato y el magnesio malato. Estas dos fórmulas a mí me gustan mucho, sobre todo el magnesio malato quizás si tienes fatiga muscular. Pero bueno, sobre esto tengo un episodio monográfico sobre el magnesio que si te interesa, te animo mucho a que lo veas porque ahí puedes profundizar más, porque a mí ya con todo el rato que llevamos hablando no me voy a enrollar más con el magnesio. Pero bueno, también hay una forma de magnesio que me parece súper interesante en el contexto de salud hormonal femenina. Y también quiero dedicar un episodio específico y monográfico a esto, porque casi nadie habla de esta forma de magnesio y me parece muy interesante, que es el magnesio tópico. Es cuando la progesterona ya no está para frenar la liberación de la histamina, la piel se vuelve más reactiva, se vuelve más sensible, está más inflamada, empieza a aparecer enrojecimiento, reactividad, ¿no? De hecho, también aparece esta sensación de calor en la piel que acompaña a los sofocos. Y esto no siempre es solo temperatura, también es un poquito de inflamación local. Bueno, pues el magnesio aplicado directamente sobre la piel actúa también sobre esa reactividad de forma local. Nos ayuda a reducir la inflamación cutánea. Bueno, además tiene así como ese efecto relajante sobre el sistema nervioso periférico, que no se ve tanto cuando tomas magnesio oral, porque claro, el magnesio oral, como en el momento en el que te lo tomas se reparte por todo el cuerpo, pues claro, a la piel le llega lo que le llega. Pero bueno, esto yo lo quiero desarrollar mucho más en un episodio dedicado específicamente al magnesio tópico que estoy preparando para dentro de muy poquito. De hecho, si te interesa, me encantaría que me lo dejes en los comentarios, porque así sé, pues oye, que esto es interesante y que le tengo que dar un poquito más de prioridad al tema de esta otra forma de magnesio, que además es mucho mejor de lo que te imaginas. Venga, y entonces vamos con el tercero. Te he dicho la vitamina D, te he dicho el magnesio. Mira, pues la tercera sería un aminoácido que ya hemos hablado un poquito desde la alimentación, que sería la tirosina. Si cerráramos el kit de supervivencia de la progesterona, pues te diría la tirosina. La tirosina es un aminoácido que obtenemos sobre todo de la proteína que comemos, la materia prima con la que nuestro cuerpo fabrica dopamina, noradrenalina, adrenalina. O sea, este precursor de las hormonas tiroideas, no solamente de la hormona de todas las hormonas tiroideas, no solamente es importante para la tiroides, sino resulta que también es importante para otros sistemas. Y cuando llevo tiempo muy estresada, el consumo de tirosina para fabricar estas hormonas del estrés se dispara. Y claro, si además hay una función tiroidea comprometida, un hipotiroidismo subclínico, un Hashimoto, pues entonces la demanda de este aminoácido es mucho mayor. Entonces, ¿qué resultado nos encontramos? Pues que no queda suficiente tirosina para mantener los niveles de dopamina que necesitas para tu estado de ánimo, para tu motivación, para tu energía. Tampoco hay suficiente para fabricar progesterona, entonces tú notas cambios en tus ciclos o te cuesta más quedarte embarazada. Por eso muchas veces a las embarazadas se les da, o a las, a las embarazadas, pero quería decir a las mujeres que están en búsqueda de embarazo, a veces se les da hormona tiroidea, como para ayudarles a bajar incluso esa TSH, porque estamos viendo que en el eje tiroideo también puede estar, ¿no? Bueno, pues un poco comprometido y esto está relacionado con el déficit de progesterona. Pero bueno, esto no me quiero ir por aquí. ¿Dónde encontramos tirosina? Pues como te decía, en los huevos, en el pollo, en el queso curado tipo parmesano, en el pescado, en las semillas de sésamo también, en algunos frutos secos, ¿no? Una dieta con proteína de calidad en cada comida, proteína en el desayuno, proteína en la comida, proteína en la cena, va a mantener los niveles de tirosina disponibles. En momentos de estrés intenso, con mucha fatiga y con poca motivación, pues quizás sería interesante aumentar los alimentos ricos en tirosina.
también la encuentras en forma de suplemento, pero ojo con esto y sobre todo con tomarlo por tu cuenta porque puede interactuar con el Euthyrox, también con algunos antidepresivos, así que si vas a hacerlo, hazlo bien, con supervisión de un profesional que te conozca, que sepa tu caso, que sepa si estás tomando otras cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vale, pues ya tenemos el kit completo. Sería, además de la alimentación, la luz, ¿no? Y el estar en contacto con la naturaleza, la vitamina D tiene que estar bien para tener unos buenos niveles de progesterona, el magnesio y la tirosina, ¿vale? Para que el estrés no agote esa materia prima que necesita nuestra tiroides, pero que necesita también el resto del cuerpo. Y hemos hecho un recorrido de toda la vida. Hemos pasado por los 20, por los 30, por los 40, por los 50, hemos llegado a los 60 y en cada etapa hemos visto herramientas, alimentos, hábitos, suplementos, reflexiones, decisiones pequeñas, ¿no? Que en realidad si vamos acumulando, ¿no? Y van sumando a construir esa base hormonal sólida. Bueno, yo te agradezco por haberte quedado hasta el final de esta masterclass sobre la progesterona. Ha quedado un episodio muy largo, pero quería construir la clase más completa que haya en YouTube, en Spotify, en estas redes sociales hasta la fecha. Y es que la progesterona se la merecía, no solamente porque es una hormona que nos acompaña toda la vida, sino porque es calma, es ritmo, es protección. Y entender todo esto, entender lo que hace, lo que necesita, qué es lo que nos la roba, es el primer paso para recuperar nuestro equilibrio, nuestra salud. Este episodio ha ido mucho más allá de lo que me tomo para subir los niveles de progesterona, porque no te mereces menos, ni yo tampoco. Y si estás en esta etapa en la que los sofocos se han aparecido, en la que de pronto el calor sube sin avisar, en la que el sueño ya no es lo que era, tengo algo para ti. El reto Stop Sofocos, un reto 100% gratuito, un punto de partida para entender qué es lo que está pasando en tu cuerpo, qué puedes hacer desde este momento. Apúntate porque vas a empezar a sentirte mejor. Yo te voy a dejar aquí abajo el enlace en la descripción, como te decía, es 100% gratuito. Y si quieres profundizar en todo esto que hemos hablado hoy, en ciencia hormonal, en microbiota, en alimentación, en cambio del estilo de vida, oye, tienes toda esta base desarrollada con mucho más detalle en mi libro La Revolución Invisible, también te lo dejo en la descripción. Nos vemos la semana que viene con otro episodio y te mando un beso inmenso. Brava y gracias por haber llegado hasta el final y hasta la semana que viene. Chao. Bueno, y como dicen los youtubers, no te olvides de darme un fuerte like, suscribirte o si tienes dudas dejármela en los comentarios. Sabes que cada una de estas interacciones ayuda a que YouTube me posicione mejor y así pueda llegar a ayudar a más mujeres. Muchas gracias y hasta la próxima.